Lo que están a punto de escuchar sucedió en uno de los restaurantes más prestigiosos de Guadalajara, donde las apariencias lo son todo, y la verdad es el secreto mejor guardado. Una joven mesera está a punto de descubrir un sistema de fraude que ha estado robando a empleados y clientes durante años. Pero lo que ella no sabe es que hay alguien observando desde las sombras, alguien con el poder de cambiar todo en un instante. Cuando finalmente tome su decisión, el restaurante entero temblará. Y el hombre sentado en la mesa del rincón, ese señor callado que todos ignoran, no es quien aparenta ser. En esta historia encontrarás algo de tu propia vida. El aroma a mole poblano y tortillas recién hechas flotaba en el aire del restaurante Casa Dorada, mezclándose con el murmullo constante de conversaciones elegantes y el tintineo delicado de copas de cristal. Para cualquier visitante, era el epítome de la hospitalidad mexicana de alta gama. Manteles color vino tinto, candelabros de hierro forjado que proyectaban sombras cálidas, y murales de Frida Kahlo que decoraban las paredes de adobe pulido. Era el tipo de lugar donde los empresarios cerraban negocios millonarios mientras disfrutaban de camarones al coco y mezcal artesanal. Pero para Camila Reyes, de 24 años, Casa Dorada no era un símbolo de éxito mexicano. Era un campo de batalla donde cada turno representaba una guerra silenciosa entre la supervivencia y la dignidad. Camila se movía entre las mesas con la gracia practicada de alguien que había perfeccionado el arte de ser invisible cuando era necesario y presente cuando se requería. Su uniforme tradicional, una blusa blanca bordada y una falda negra hasta la rodilla, estaba impecable como siempre. Su cabello castaño oscuro, recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo, y sus ojos color miel, escaneaban constantemente el comedor, anticipando necesidades antes de que los clientes las expresaran. Era viernes por la noche, el turno más lucrativo de la semana. Las mesas estaban completamente ocupadas y el aire vibraba con energía positiva, risas genuinas y la promesa de propinas generosas que podrían hacer la diferencia entre pagar el alquiler o enfrentar otra semana de llamadas de cobradores. Pero había algo podrido en el corazón de Casa Dorada, algo que Camila había comenzado a notar en las últimas semanas. Pequeñas inconsistencias que al principio parecían errores inocentes, pero que ahora formaban un patrón inquietante que la mantenía despierta por las noches. Todo giraba alrededor de Mauricio Salazar, el gerente general del restaurante. Era un hombre de 42 años, con una sonrisa deslumbrante que nunca alcanzaba sus ojos oscuros y calculadores. Vestía trajes italianos caros y conducía un Mercedes-Benz último modelo. Para los clientes, era la personificación del profesionalismo. Para el personal, era una presencia opresiva que controlaba cada aspecto de sus vidas laborales. Camila había comenzado a trabajar en Casa Dorada hace 6 meses, desesperada por encontrar un empleo después de que su padre sufriera un accidente que lo dejó incapacitado. La promesa del restaurante había sido clara: salario base más propinas, con la posibilidad de ganar hasta 20,000 pesos al mes durante temporadas altas. La realidad había sido muy diferente. Las propinas nunca parecían coincidir con lo que los clientes dejaban. Camila había visto a una pareja dejar 1,500 pesos en efectivo después de una cena de aniversario. Pero cuando llegó el momento de la distribución, Mauricio había registrado solo 800 pesos de esa mesa. Al principio, Camila pensó que era un error, pero luego comenzó a prestar atención, y lo que descubrió la llenó de una mezcla de rabia impotente y miedo paralizante.
Mauricio tenía un sistema de estafa perfecto. Cada noche, revisaba personalmente todas las cuentas. Cuando los clientes pagaban en efectivo y dejaban propinas generosas, él ajustaba las cantidades en el sistema, reduciendo el monto reportado. La diferencia desaparecía en sus bolsillos. Cuando pagaban con tarjeta y añadían propina, él modificaba los porcentajes en el terminal, reduciendo sutilmente el 15 o 20% autorizado a solo 10. ¿Y tú? ¿Has sido testigo de este tipo de cosas en tu vida laboral? Era un robo metódico y silencioso que sucedía cada noche, ante los ojos de todos, pero invisible para la mayoría. Los meseros recibían sus propinas reducidas sin poder compararlas con los montos reales. Y Mauricio se enriquecía sistemáticamente, probablemente embolsándose entre 50 y 70,000 pesos adicionales cada mes. Pero el sistema era aún más perverso. Camila había escuchado conversaciones entre Mauricio y el dueño del restaurante, Gerardo Ochoa, que raramente aparecía. Mauricio le reportaba cifras de ventas infladas. Luego compartía una parte de sus ganancias ilícitas con Gerardo, quien hacía la vista gorda ante las discrepancias contables. Era un círculo vicioso, donde los que menos tenían eran sistemáticamente robados por aquellos que ya nadaban en abundancia. Esa noche, mientras Camila llevaba una bandeja cargada hacia la mesa 7, sintió el peso familiar de la injusticia presionando contra su pecho. Había otros 6 meseros en el turno, todos luchando por sobrevivir con salarios que apenas cubrían lo básico, confiando en propinas que nunca llegaban completas. Algunos tenían hijos pequeños que alimentar, otros, como ella, sostenían familias enteras, y todos estaban siendo robados sistemáticamente por un hombre cuyo reloj costaba más que todos sus salarios anuales combinados. Pero había algo más que Camila había descubierto recientemente, algo que transformaba el robo de propinas en algo aún más grave. 3 noches atrás, había olvidado su suéter en el restaurante y regresó después de cerrar para recuperarlo. Las luces estaban apagadas, excepto por el resplandor tenue que salía de la oficina de Mauricio. Camila se había acercado silenciosamente, planeando tocar la puerta y pedir permiso para buscar su suéter. Pero el sonido que escuchó lo dejó paralizado. Mauricio estaba hablando por teléfono, su voz tensa y urgente. Hablaba sobre facturas falsas, proveedores fantasma y ajustes contables que ocultaban la verdadera situación financiera del restaurante. Mencionó cifras que hicieron que la cabeza de Camila diera vueltas. Cientos de miles de pesos que supuestamente se gastaban en ingredientes y suministros que nunca llegaban realmente al restaurante. Era fraude fiscal en toda regla. Mauricio no solo robaba a los empleados, estaba robando al fisco, creando un sistema elaborado de evasión que podría llevar a Casa Dorada a la ruina si alguna vez fuera descubierto. Y en ese momento, escuchando desde las sombras del pasillo oscuro, Camila se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Una decisión que no solo afectaría su propia vida, sino potencialmente las vidas de todos los que trabajaban en ese restaurante. Podía seguir siendo invisible, seguir sobreviviendo día a día con propinas robadas, mantener la cabeza agachada y rezar porque nada explotara. Era la opción segura, la opción que no pondría en riesgo su empleo tan necesario. O podía hacer algo al respecto. Podía hablar, exponer la verdad y arriesgar todo lo que tenía en nombre de algo más grande que ella misma. Pero, ¿a quién podría decírselo? ¿Quién le creería? Era solo una mesera de 24 años contra un gerente carismático, con años de experiencia, construyendo su fachada perfecta. Y el dueño del restaurante claramente estaba involucrado en el esquema.
Si estuvieras en esta situación, ¿qué decisión tomarías? Esa noche de viernes, mientras servía mesas y sonreía profesionalmente a clientes que no tenían idea del drama que se desarrollaba a su alrededor, Camila sentía el peso de esa decisión, presionando cada vez más fuerte contra su conciencia. Y entonces, todo cambió. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el restaurante estaba en su punto más concurrido, un hombre entró solo. No era el tipo de cliente que normalmente visitaba Casa Dorada. Vestía jeans oscuros limpios, una camisa blanca sin pretensiones y zapatos de cuero desgastados. Su cabello plateado estaba ligeramente despeinado y profundas líneas de expresión rodeaban sus ojos café claro. Parecía un maestro jubilado o quizás un contador que decidió darse un gusto modesto. Había algo en su postura tranquila que sugería una vida vivida con propósito, pero sin ostentación. La hostess, Patricia, entrenada para evaluar el valor potencial de cada cliente en milisegundos, lo miró con evidente desdén. ¿Tiene reservación, señor?, preguntó, su tono sugiriendo que ya sabía la respuesta. No, pero esperaba poder conseguir una mesa, respondió el hombre con voz suave y educada que contenía el acento del norte de México. Patricia consultó su tablet con movimientos exagerados. Estamos completamente reservados hasta las 11. Quizás pueda intentar en Patricia. La voz de Mauricio cortó la conversación como un cuchillo. Había aparecido de la nada, su radar sintonizado para intervenir en cualquier situación que pudiera afectar la imagen del restaurante. Estoy seguro de que podemos encontrar algo para el señor. Pero su tono, aunque profesional en la superficie, contenía una nota de condescendencia. Camila, que estaba cerca preparando bebidas, lo notó inmediatamente. Tenemos una mesa disponible, dijo Mauricio con una sonrisa practicada. Junto a la cocina. Puede haber algo de ruido, pero si está dispuesto a aceptarla. El hombre asintió tranquilamente. Será perfecta. Gracias. Mauricio chasqueó los dedos hacia Camila sin mirarla. Morales, lleva al señor a la mesa 14. La mesa 14. Por supuesto. Era la peor ubicación del restaurante, escondida en un rincón oscuro cerca de las puertas batientes de la cocina, donde el ruido constante de platos y órdenes gritadas creaba una sinfonía de caos. Era donde ponían a los clientes, que técnicamente merecían un asiento, pero que no encajaban con la estética cuidadosamente cultivada del comedor principal. Camila sintió una punzada de indignación mientras guiaba al hombre hacia su mesa. Había visto este patrón tantas veces. Los clientes que lucían prósperos recibían las mejores ubicaciones, atención inmediata y sonrisas genuinas. Los que parecían menos afortunados eran relegados a los rincones, tratados con cortesía mecánica y sutilmente empujados a ordenar rápido y marcharse. Si esta historia de corrupción y fraude te ha cautivado por completo, sigue escuchando, porque lo que has oído hasta ahora es solo la punta del iceberg. Además, para que sigan apareciendo historias de este tipo, no olvides seguir el canal y darle a me gusta al video. Aquí tienes, señor, dijo Camila, sosteniendo la silla para él, con una sonrisa que era genuina, a diferencia de la de Mauricio. Le traeré agua y un menú enseguida. El hombre se sentó y le dio una mirada que la sorprendió. No era el agradecimiento distraído que la mayoría de los clientes ofrecían. Era una mirada directa, evaluadora, como si estuviera viendo realmente a Camila como persona en lugar de simplemente como parte del mobiliario del restaurante. Gracias, señorita. Camila, respondió ella. Camila Reyes. Un placer, Camila. Llámame Jorge. Cuando Camila regresó con agua y el menú,
Notó que Jorge no estaba estudiando las opciones de comida como la mayoría de los clientes. En cambio, su mirada se movía metódicamente por el restaurante, observando las interacciones entre el personal y los clientes, la forma en que los meseros se movían, cómo Mauricio supervisaba el comedor desde su posición estratégica cerca de la entrada. Había algo en esa observación tranquila que hizo que la piel de Camila se erizara con una sensación extraña. Pero antes de que pudiera analizar ese sentimiento, Mauricio apareció junto a su codo. Morales, ¿por qué no estás atendiendo las mesas 8 y 9? Siseó en voz baja, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera escuchar. No tengo tiempo para que pierdas el tiempo charlando. Solo estaba explicando el menú, comenzó Camila. Toma su orden y sigue adelante. Tenemos clientes que realmente importan esperando atención. Las palabras fueron dichas casualmente, pero su intención era clara. Este hombre de aspecto modesto no era una prioridad. Era un número para llenar un espacio, nada más. Pero lo que Mauricio no sabía era que Jorge Sandoval había escuchado cada palabra. Y detrás de esos ojos tranquilos y esa postura relajada, algo se había encendido. Una chispa de interés que se estaba convirtiendo rápidamente en una llama. Porque Jorge Sandoval no era un maestro jubilado ni un contador modesto. Era el fundador y CEO de Grupo Sandoval, uno de los conglomerados de hospitalidad más grandes de México, con una fortuna personal estimada en más de 3.000 millones de pesos. Lo que Valentina no sabía era que su ausencia había sido notada. Y en pocos minutos, esa servilleta que llevaba en su bolsillo caería de manera que cambiaría absolutamente todo. Jorge Sandoval había construido su imperio con algo mucho más poderoso que estrategias agresivas, la capacidad de observar lo que otros ignoraban. Durante 40 años en la industria de la hospitalidad, había aprendido que los verdaderos secretos estaban en los pequeños momentos invisibles, en las miradas intercambiadas entre empleados, en el tono de voz cuando alguien pensaba que nadie importante escuchaba. Y esta noche, sentado en la peor mesa de Casa Dorada con su carta de vinos económicos y su postura de jubilado inofensivo, Jorge estaba viendo un espectáculo fascinante. Había venido a Guadalajara por una reunión de inversionistas, cancelada a último minuto. Casa Dorada captó su atención no por su reputación sólida, sino por algo que leyó en un foro de empleados anónimos en línea. Jorge tenía la costumbre peculiar de leer estos foros, donde trabajadores descontentos se desahogaban. Ocasionalmente encontraba algo más oscuro, patrones que sugerían problemas sistémicos. Casa Dorada había aparecido 3 veces en 2 semanas. Empleados anónimos hablaban de propinas que desaparecían, números que nunca cuadraban, un ambiente de miedo que imposibilitaba hablar abiertamente. Sin nombres específicos, solo una sensación colectiva de que algo estaba profundamente mal. Ahora, mientras fingía estudiar el menú memorizado, sus ojos se movían constantemente. Observó cómo Mauricio Salazar se paseaba como un director de orquesta, su presencia creando ondas visibles en el comportamiento del personal. Los meseros se movían más rápido cuando pasaba cerca, sus movimientos rígidos, pero era la interacción con Camila lo que realmente capturó su atención. La joven mesera tenía algo que Jorge reconocía inmediatamente: autenticidad genuina. Cuando le trajo el agua, no usó la sonrisa mecánica de alguien cumpliendo protocolo. Había calidez real en sus ojos, y luego vio cómo esa luz se apagaba momentáneamente cuando Mauricio le habló con desdén apenas disfrazado. No era solo el comentario sobre perder tiempo, era algo más profundo, un patrón de menosprecio
que claramente había erosionado su espíritu durante meses. Jorge tomó un sorbo de agua y continuó observando. En la mesa 6, una familia numerosa celebraba el cumpleaños de un abuelo. Era el tipo de celebración cálida que hacía que la industria de la hospitalidad valiera la pena. Camila atendía esa mesa con paciencia extraordinaria, agachándose para hablar con los niños a su nivel, asegurándose de que el abuelo tuviera su bebida favorita. Era servicio excepcional del tipo que no se puede enseñar, que viene de un lugar genuino de cuidado por las personas. Cuando la familia finalmente pagó su cuenta, Jorge observó con atención. El hijo mayor dejó un sobre la mesa, claramente conteniendo efectivo. Camila lo recogió con una sonrisa de agradecimiento, pero en lugar de guardarlo en su delantal, tuvo que llevarlo directamente a la estación del gerente, donde Mauricio esperaba. Desde su posición estratégica, Jorge notó algo revelador. Camila entregó el sobre, Mauricio lo abrió, contó el contenido rápidamente y escribió algo en una tablet. Y cuando Camila se alejó, Jorge vio algo en su expresión que confirmó sus sospechas. No era satisfacción por una buena propina, era resignación amarga, el tipo que viene de saber que ha sido robado pero no tener poder para hacer nada. Jorge hizo su pedido cuando Camila regresó. Un plato simple de pollo en mole, arroz y frijoles. Nada ostentoso, exactamente lo que un cliente con presupuesto limitado ordenaría. Camila lo anotó sin juicio. Mientras esperaba su comida, Jorge sacó un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Parecía el tipo de libreta que un jubilado usaría para listas de compras. Pero lo que documentaba era mucho más sistemático. Anotó los tiempos de cada transacción de propinas, cuánto tiempo Mauricio pasaba en su estación versus supervisando el comedor. Anotó patrones, qué mesas recibían atención prioritaria, cómo cambiaba el comportamiento del personal según el tipo de cliente. Y lo más importante, observó el flujo de dinero. Cada propina en efectivo pasaba por las manos de Mauricio antes de ser registrada. Cada pago con tarjeta era procesado en un terminal que él controlaba personalmente. Era un sistema perfectamente diseñado para el robo invisible. Cuando Camila trajo su comida, Jorge decidió probar algo. Camila, dijo con tono casual, mientras ella colocaba el plato humeante frente a él. Una pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de propinas aquí? ¿Se reparten al final del turno? Vio el momento de tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movieron involuntariamente hacia donde Mauricio estaba parado. Sí, señor, respondió con voz cuidadosamente neutral. Al final de cada turno, el gerente distribuye las propinas según el número de mesas atendidas y las ventas totales. ¿Y es un sistema justo?, presionó Jorge suavemente. ¿Sientes que recibes lo que los clientes realmente dejan? Era una pregunta peligrosa, el tipo que podría poner a un empleado en una posición terrible. Jorge la estaba probando, queriendo ver si tendría el coraje de decir la verdad, o si el miedo la haría mentir. Camila lo miró por un largo momento. Jorge pudo ver el conflicto en sus ojos, la batalla interna entre la autopreservación y la honestidad. Finalmente, habló con voz tan baja que él apenas pudo escucharla sobre el ruido del restaurante. El sistema es lo que es, señor. Disfrute su comida. No era una confirmación directa, pero tampoco era una negación. Era la respuesta de alguien que vivía con miedo constante de represalias, pero que se negaba a mentir completamente. Jorge asintió, entendiendo perfectamente lo que ella no había dicho en voz alta. La comida estaba excelente, tenía que admitirlo. El mole era rico y complejo,
El pollo cocinado a la perfección. Casa Dorada tenía talento en la cocina, eso era evidente. Pero el talento culinario no podía compensar la podredumbre en la administración. Mientras comía, Jorge observó otra escena reveladora. Un hombre de negocios en la mesa 11 pidió la cuenta. Era claramente acomodado. Traje de 3 piezas, Rolex visible, el tipo de cliente que Mauricio adulaba abiertamente. Cuando pagó con tarjeta y añadió propina, Jorge vio a Mauricio procesar personalmente la transacción. Luego vio algo que confirmó sus sospechas. Mauricio miró la pantalla. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado y entregó el recibo al cliente para firmar. Pero Jorge había pasado 40 años observando transacciones. Conocía el flujo normal. Y esto no lo era. El tiempo que Mauricio tomó era demasiado largo para una transacción simple. Había estado modificando algo antes de imprimir el recibo. Era brillante en su simplicidad. El cliente autorizaba una propina del 20%. Mauricio la reducía a 12% en el sistema. El cliente firmaba sin verificar el cálculo, confiando en que era correcto. Y la diferencia desaparecía en los bolsillos de Mauricio. Multiplicado por docenas de transacciones cada noche, durante meses, las cifras eran asombrosas. Jorge terminó su comida y pidió un café. Camila lo trajo rápidamente, su profesionalismo nunca flaqueando. El restaurante llegaba a su punto máximo, con cada mesa llena y lista de espera en la entrada. En medio de esa energía, Jorge notó algo más. Algo que transformó su experimento casual en algo mucho más serio. Mauricio hablaba con otro empleado, un joven mesero nervioso. Jorge captó fragmentos. Los números no cuadran con lo que reportaste. Las discrepancias pueden ser motivo de terminación. Era intimidación pura, disfrazada como preocupación gerencial. Mauricio implantaba miedo, asegurándose de que el personal estuviera demasiado aterrorizado para cuestionar irregularidades. Y funcionaba. El joven mesero asentía frenéticamente, sus manos temblando. Jorge había visto suficiente. Esto no era solo un gerente robando propinas. Era un sistema completo de manipulación, intimidación y fraude que drenaba la vida del personal mientras enriquecía a un hombre sin escrúpulos. ¿Qué hacer al respecto? Jorge podía irse, hacer llamadas, iniciar una investigación corporativa discreta. Era la opción profesional, la que minimizaba el drama. Pero algo sobre esta situación lo hacía dudar. Había algo en Camila, en cómo mantenía su dignidad a pesar de ser sistemáticamente robada y menospreciada, que le recordaba por qué había comenzado en este negocio. No era solo para ganar dinero, era para crear espacios donde las personas pudieran florecer, donde el trabajo duro fuera recompensado justamente, donde la dignidad humana fuera el valor fundamental. Decidió quedarse un poco más y ver si Camila tenía el coraje de hacer lo que él sospechaba que había estado contemplando. Porque si había aprendido algo en 40 años, era que el verdadero cambio raramente venía de arriba. Venía de las personas en las trincheras, aquellas que tenían más que perder, pero también más razón para luchar. La noche continuaba. Camila se movía incansablemente con la misma gracia profesional. Jorge la observó manejar un cliente difícil con paciencia extraordinaria, calmar a un niño llorando con una sonrisa genuina, asegurarse de que cada persona se sintiera vista y valorada. Era exactamente el tipo de empleado que cualquier restaurante soñaría con tener. Y estaba siendo explotada sistemáticamente. Alrededor de las 11 de la noche, cuando el restaurante comenzaba finalmente a vaciarse, Jorge vio algo que cambió todo. Mauricio estaba en su oficina,
visible a través de la ventana de vidrio que daba al comedor. Tenía documentos esparcidos sobre su escritorio y estaba haciendo algo en su computadora con concentración intensa. Desde su ángulo, Jorge no podía ver exactamente qué estaba haciendo, pero reconoció la postura. Era la postura de alguien manipulando números, ajustando registros, ocultando evidencia, y Camila también lo había notado. Jorge la vio pasar junto a la oficina, detenerse y mirar a través del vidrio. Vio el momento en que su expresión cambió de cansancio a determinación. Vio cuando tomó una decisión. Camila esperó hasta que Mauricio salió de su oficina para hablar con la hostess. Entonces, con movimientos rápidos pero casuales, entró a la oficina vacía. Desde su posición en la mesa 14, Jorge tenía una vista perfecta de lo que sucedía. Camila se acercó al escritorio de Mauricio. Sus manos temblaban visiblemente mientras miraba los documentos esparcidos. Jorge vio el momento en que encontró algo significativo. Su respiración se aceleró, sus ojos se abrieron ligeramente. Luego hizo algo extraordinariamente valiente o extraordinariamente tonto, dependiendo de cómo uno lo mirara. Sacó su teléfono celular y comenzó a fotografiar los documentos. Jorge sintió una oleada de respeto mezclado con preocupación. Esta joven estaba arriesgando su empleo, posiblemente su seguridad, para documentar evidencia de fraude. Era el tipo de coraje que raramente veía, incluso en ejecutivos experimentados con mucho menos que perder. Pero también era extremadamente peligroso. Si Mauricio la descubría, las consecuencias serían devastadoras. Como si el universo hubiera escuchado ese pensamiento, Jorge vio a Mauricio terminar su conversación con la hostess y comenzar a caminar de regreso hacia su oficina. Camila también lo vio. El pánico cruzó su rostro por una fracción de segundo. Rápidamente guardó su teléfono, pero no había tiempo suficiente para salir de la oficina sin ser vista. Jorge vio todo desarrollarse en cámara lenta. Mauricio estaba a segundos de descubrirla, y cuando eso sucediera, no solo perdería su empleo. Podría enfrentar acusaciones de invasión de propiedad, robo de información confidencial. Mauricio tendría todas las herramientas legales para destruirla. Y fue en ese momento que Jorge Sandoval decidió que era hora de dejar de ser un observador invisible. Se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara ruidosamente contra el piso de baldosas. Levantó su mano y llamó con voz clara y autoritaria. «Disculpe. ¿Gerente? Necesito hablar con el gerente inmediatamente». Su voz cortó a través del murmullo del restaurante. Todas las cabezas se volvieron, incluida la de Mauricio, quien se detuvo en seco a metros de su oficina. «Hay un problema serio con mi cuenta», continuó Jorge, caminando hacia el centro del comedor. «Y creo que necesitamos resolverlo ahora mismo, frente a todos». Mauricio frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción, pero obligado por su papel a atender. Se dirigió hacia Jorge, alejándose de la oficina. «¿Cuál es el problema, señor?», preguntó con una sonrisa forzada. Esos preciosos segundos de distracción fueron suficientes. Jorge vio por el rabillo del ojo a Camila salir silenciosamente de la oficina, su teléfono seguro en su bolsillo, su corazón probablemente latiendo como un tambor de guerra. Pero ahora Jorge tenía que justificar su escena, y decidió que ya era momento de comenzar a hacer preguntas incómodas. «Mi cuenta dice que dejé una propina del 10%, dijo Jorge, aunque sabía perfectamente que no había pagado su cuenta todavía. «Pero estoy bastante seguro de que autoricé el 20%. ¿Puede explicarme cómo sucedió ese error?» Era una trampa perfecta. Mauricio no tenía forma de saber
que Jorge estaba mintiendo sobre haber pagado, y ahora tenía que responder a una acusación directa de manipulación de propinas frente a un comedor lleno de testigos. El rostro de Mauricio pasó por una serie de emociones: confusión, sospecha y finalmente un miedo cuidadosamente oculto. «Debe haber un malentendido, señor», dijo con voz controlada. «¿Puedo ver su recibo?» «Por supuesto», respondió Jorge, alcanzando su billetera con movimientos deliberadamente lentos. «Pero mientras lo busco, ¿por qué no me explica su sistema de procesamiento de propinas? Tengo curiosidad profesional». Era una pregunta cargada, y Mauricio lo sabía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, reevaluando a este cliente que había asumido era insignificante. «Nuestro sistema es completamente estándar», dijo con cautela. «Todas las propinas se procesan exactamente como los clientes las autorizan». «¿De verdad?». Jorge dejó que la pregunta colgara en el aire. «Qué tranquilizador. Entonces no tendrá problema en mostrarme los registros detallados de esta noche, ¿verdad?». El silencio que siguió fue eléctrico. Otros clientes habían dejado de comer, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Los meseros se habían congelado en sus posiciones, observando con una mezcla de miedo y fascinación. Y Camila, parada junto a la estación de servicio con su teléfono lleno de evidencia fotográfica, observaba cómo un extraño que parecía un simple jubilado comenzaba a desarmar el imperio de fraude de Mauricio Salazar, con nada más que preguntas cuidadosamente colocadas. Jorge Sandoval sonrió. El juego apenas comenzaba. El aire en Casa Dorada se había transformado. Lo que momentos antes era un restaurante bullicioso, ahora era un teatro silencioso, donde todos los ojos estaban fijos en dos hombres: un gerente en traje italiano y un cliente modesto que acababa de hacer una pregunta que cambiaría todo. Mauricio Salazar mantenía su sonrisa profesional, pero Jorge veía las grietas formándose. Había un tic en su ojo izquierdo, un temblor en sus manos. Era la respuesta de alguien que acababa de darse cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. «Señor», dijo Mauricio con voz tensa, «creo que hay una confusión. ¿Por qué no nos movemos a mi oficina donde podemos revisar su cuenta en privado?». Era un movimiento inteligente. Sacar la confrontación del ojo público, donde podría controlar la narrativa. Pero Jorge no había llegado hasta donde estaba siendo manipulado por tácticas obvias. «No, creo que aquí está bien», respondió Jorge con calma. «De hecho, creo que todos los presentes merecen escuchar esto. Si hay un problema con el sistema de propinas, probablemente afecta a todos los que han cenado aquí». Un murmullo recorrió el restaurante. Los clientes intercambiaban miradas confundidas. Los meseros se habían congelado, sus rostros mostrando una mezcla de terror y esperanza apenas contenida. Camila observaba desde la estación de servicio, su mano presionada contra el bolsillo donde guardaba su teléfono lleno de evidencia. Su corazón latía con fuerza. Este extraño, este hombre al que había servido pensando que era solo otro cliente modesto, estaba haciendo lo que ella había soñado durante meses, pero nunca había tenido el coraje de intentar. Estaba confrontando a Mauricio públicamente. «Señor», insistió Mauricio, su tono volviéndose más duro, «está causando una escena innecesaria. Si tiene una queja legítima, estoy dispuesto a abordarla, pero debe seguir los canales apropiados». «¿Canales apropiados?». Jorge dejó que una sonrisa tocara sus labios. «¿Te refieres a los mismos canales que has usado para robar sistemáticamente a tus empleados durante meses?». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si cada persona hubiera dejado de respirar simultáneamente. El rostro de Mauricio se puso blanco, luego rojo.
Esa es una acusación muy seria, completamente infundada. Voy a pedirle que se retire inmediatamente o llamaré a seguridad. ¿Seguridad? Jorge se rió, un sonido suave pero lleno de autoridad. Por favor, hazlo. Sería útil tener testigos oficiales para lo que está a punto de suceder. Se volvió hacia el comedor. Damas y caballeros, lamento interrumpir sus cenas, pero todos merecen saber que este hombre ha estado modificando las propinas que ustedes autorizan. Cuando pagan con tarjeta y añaden un 20%, él reduce ese porcentaje en el sistema. Cuando dejan efectivo, registra cantidades menores. La diferencia va directamente a sus bolsillos. Otro murmullo, este más fuerte, más indignado. Jorge vio rostros de clientes, transformándose de confusión a comprensión a rabia. Varias personas sacaron sus teléfonos, probablemente revisando sus recibos recientes. Esto es ridículo, estalló Mauricio, su compostura finalmente quebrándose. Este hombre claramente está perturbado. No tiene absolutamente ninguna prueba de estas acusaciones absurdas. ¿No tengo prueba? Jorge sacó su pequeña libreta de notas. He estado sentado en esa mesa durante las últimas 2 horas y media. He observado 15 transacciones de propinas. He cronometrado cuánto tiempo pasas en el terminal de pago. He documentado cada irregularidad. Abrió la libreta, mostrando páginas llenas de anotaciones meticulosas, tiempos, números de mesa, patrones de comportamiento. Pero tienes razón en algo, continuó Jorge. Mis notas por sí solas no son prueba suficiente. Necesitaríamos ver los registros del sistema, comparar lo que los clientes autorizaron con lo que realmente fue procesado. Necesitaríamos auditar tus libros contables. Hizo una pausa significativa, dejando que sus palabras se asentaran. Así que aquí está mi propuesta, Mauricio Salazar. Si no tienes nada que ocultar, deberías estar perfectamente cómodo permitiendo que un auditor independiente revise tus registros de esta noche. Ahora mismo. Frente a todos estos testigos, era una trampa perfecta. Si Mauricio aceptaba, la evidencia de su fraude sería expuesta. Si rechazaba, su culpabilidad sería obvia para todos los presentes. Mauricio abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía. Podía ver su mente trabajando, tratando de encontrar una manera de girar la situación, de retomar el control. Y fue en ese momento de silencio cargado que Camila Reyes tomó la decisión más valiente de su vida. Yo tengo pruebas. Su voz era suave, apenas más fuerte que un susurro, pero en el silencio absoluto del restaurante resonó como un grito. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Camila sentía sus piernas temblar, su estómago retorcerse con miedo. Cada instinto le gritaba que se callara, que se hiciera invisible, que no pusiera un objetivo en su espalda. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. Era la memoria de cada propina robada, cada compañero de trabajo explotado, cada vez que había tenido que mentirle a su padre sobre por qué su cheque de pago era tan pequeño. Era el recuerdo de ese momento 3 noches atrás, cuando había escuchado a Mauricio hablar sobre fraude fiscal, sobre proveedores fantasma, sobre un sistema de corrupción que iba mucho más allá del simple robo de propinas. Caminó hacia el centro del comedor, sus piernas moviéndose de alguna manera a pesar de sentirse como gelatina. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Durante los últimos 3 meses, dijo, su voz fortaleciéndose con cada palabra, he estado documentando las discrepancias entre las propinas que veo dejar a los clientes y las cantidades que recibimos al final de cada turno. Tengo fotos, tengo anotaciones, tengo fechas y cantidades específicas.
Mauricio la miraba con una expresión de traición y furia absoluta. Morales, no sabes lo que estás haciendo. Esto es difamación. Puedo demandarte por cada peso que tengas. Adelante, respondió Camila, sorprendida por la calma en su propia voz. Pero antes de que lo hagas, creo que todos deberían ver esto. Deslizó su dedo por la pantalla de su teléfono, buscando las fotos que había tomado apenas 20 minutos antes en la oficina de Mauricio. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el dispositivo, pero finalmente encontró lo que buscaba. Estas son fotos de los registros contables del restaurante. Las tomé hace menos de media hora. Muestran dos conjuntos de libros. Uno que reporta las ventas y propinas reales y otro que reporta cifras infladas. Levantó el teléfono, mostrando la pantalla a los clientes cercanos. Varias personas se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Pero eso no es todo, continuó Camila, su voz ahora firme y clara. También están las facturas de proveedores que nunca entregaron mercancía, pagos a empresas que no existen. Es fraude fiscal sistemático. El restaurante explotó en conversaciones acaloradas. Clientes hablaban entre sí con indignación. Meseros intercambiaban miradas de validación y alivio. Finalmente alguien había dicho en voz alta lo que todos habían sospechado, pero nadie se había atrevido a confirmar. Mauricio dio un paso hacia Camila, su rostro contorsionado en rabia. «Dame ese teléfono ahora mismo. Esa información es propiedad privada. Entraste ilegalmente a mi oficina. No te acerques a ella». La voz de Jorge cortó el aire como un látigo. No era alta, pero contenía una autoridad que hizo que Mauricio se detuviera en seco. Jorge caminó lentamente hacia donde Camila estaba parada, colocándose deliberadamente entre ella y Mauricio. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no era el cliente modesto y tranquilo. Era algo completamente diferente. «Mauricio Salazar», dijo Jorge, su voz resonando con poder. «Creo que es momento de que sepas exactamente con quién estás hablando». Sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación, extendiéndola hacia Mauricio con un movimiento deliberado. Mauricio la tomó con dedos temblorosos. Jorge observó el momento exacto en que su cerebro procesó la información en la tarjeta. Vio cómo sus ojos se abrieron de par en par, cómo el color se drenó completamente de su rostro, cómo sus rodillas literalmente parecieron debilitarse. «Jorge Sandoval», leyó en voz alta, su voz apenas un susurro estrangulado. «CEO, Grupo Sandoval». Un jadeo colectivo recorrió el restaurante. Grupo Sandoval era un nombre que todos reconocían. Era uno de los conglomerados de hospitalidad más grandes de México, propietario de docenas de hoteles y restaurantes de lujo en todo el país, y su CEO había estado sentado en la peor mesa del restaurante durante toda la noche, observando cada movimiento de Mauricio. «Así es», confirmó Jorge. «Y resulta que Grupo Sandoval ha estado considerando adquirir Casa Dorada como parte de nuestra expansión en Guadalajara. Estaba aquí esta noche haciendo lo que siempre hago antes de una adquisición potencial: evaluación encubierta». Se volvió hacia los clientes atónitos. «Damas y caballeros, nuevamente me disculpo por la interrupción, pero creo que merecían saber que sus propinas han estado siendo robadas y que el dueño de este establecimiento va a ser contactado inmediatamente sobre estas irregularidades graves». Sacó su teléfono y marcó un número. Cuando alguien contestó, habló lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «Roberto, soy Jorge. Necesito que contactes a Gerardo Ochoa inmediatamente. Dile que tenemos una situación de emergencia en Casa Dorada que requiere su presencia inmediata. Y comunícate con nuestro equipo legal».
Vamos a necesitar una auditoría forense completa esta misma noche. Colgó y miró directamente a Mauricio, quien parecía estar al borde del colapso. Tu empleo en Casa Dorada termina en este momento, dijo Jorge con calma. No saldrás de este edificio hasta que llegue la autoridad apropiada. Y puedo asegurarte que cada peso que robaste será contabilizado y devuelto a las personas que trabajaron honestamente para ganarlo. Se volvió hacia Camila, su expresión suavizándose. Camila Reyes, lo que hiciste esta noche requirió un coraje extraordinario. Arriesgaste tu sustento para exponer la verdad. Esa es exactamente la clase de integridad que esta industria necesita desesperadamente. Hizo una pausa, considerando sus próximas palabras cuidadosamente. Cuando Grupo Sandoval complete la adquisición de Casa Dorada, y puedo asegurarte que ahora estamos más comprometidos que nunca a hacer que eso suceda, vas a necesitar una nueva administración. Alguien que entienda que el verdadero valor de un restaurante no está en sus márgenes de ganancia, sino en cómo trata a su gente. Le extendió su tarjeta de presentación. Me gustaría que consideraras el puesto de gerente general. Obviamente necesitarás capacitación, y tenemos los mejores programas de desarrollo gerencial del país. Pero lo que no se puede enseñar es lo que ya tienes: carácter, compasión y el coraje de defender lo correcto incluso cuando es difícil. Camila miró la tarjeta en su mano temblorosa, luego a Jorge, luego de vuelta a la tarjeta. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no sé qué decir, susurró. Di que sí, respondió Jorge con una sonrisa cálida. Di que vas a ayudarnos a transformar este lugar en lo que siempre debió ser: un restaurante donde el talento es recompensado, donde la honestidad es valorada y donde cada persona, desde el lavaplatos hasta el chef, es tratada con dignidad y respeto. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron y entraron dos hombres en trajes formales, claramente abogados o auditores. Detrás de ellos venía un hombre mayor de rostro grave, Gerardo Ochoa, el dueño de Casa Dorada. Gerardo miró la escena con confusión evidente. Su gerente luciendo derrotado, un comedor lleno de clientes mirando con fascinación, y Jorge Sandoval, parado en el centro como si fuera el dueño del lugar. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?, demandó. Jorge se acercó a él con la mano extendida. Gerardo Ochoa, soy Jorge Sandoval. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre cómo se ha estado administrando tu restaurante. Las siguientes horas fueron un torbellino. Los auditores de Grupo Sandoval se instalaron en la oficina de Mauricio, revisando meticulosamente cada registro. Las fotos de Camila proporcionaron el mapa inicial, pero lo que descubrieron fue aún peor de lo que cualquiera había imaginado. Mauricio Salazar había estado robando un promedio de 65,000 pesos mensuales en propinas durante los últimos 2 años. Pero eso era solo el comienzo. El esquema de fraude fiscal involucraba facturas falsas por más de 4 millones de pesos, dinero que supuestamente había ido a proveedores, pero que en realidad había sido dividido entre Mauricio y, según revelaron los registros, el propio Gerardo Ochoa. El dueño de Casa Dorada intentó negarlo, pero la evidencia era abrumadora. Jorge le dio una opción simple: vender el restaurante a Grupo Sandoval por un precio justo, o enfrentar una auditoría completa que expondría su participación en el fraude y probablemente resultaría en cargos criminales. Gerardo eligió vender. Para los empleados de Casa Dorada, las semanas siguientes trajeron cambios milagrosos. Grupo Sandoval asumió la administración inmediatamente. Cada empleado
Recibió compensación retroactiva por las propinas robadas, calculada meticulosamente. Para algunos, representaba meses de alquiler o la diferencia entre la deuda y un respiro financiero. Camila se encontró en un programa de capacitación intensivo, aprendiendo operaciones y filosofía de liderazgo de Grupo Sandoval. Era desafiante, a veces abrumadora, pero por primera vez en su vida sentía que su trabajo tenía propósito más allá de la simple supervivencia. 3 meses después de aquella noche transformadora, Casa Dorada reabrió. Camila Reyes, ahora gerente general, estaba en el centro del comedor renovado, observando a su equipo prepararse para el servicio. El restaurante lucía diferente. Había una energía completamente nueva. Los meseros sonreían genuinamente, se movían con confianza en lugar de miedo, sabiendo que su trabajo sería recompensado justamente. Jorge Sandoval había venido para la reapertura, esta vez con traje elegante y acompañado por ejecutivos de Grupo Sandoval. ¿Nerviosa?, le preguntó a Camila mientras observaban las primeras reservaciones llegar. Pero también emocionada, respondió ella con una sonrisa. Tengo el mejor equipo, el mejor mentor y finalmente, un sistema que funciona para las personas, no contra ellas. Jorge asintió con aprobación. Esta es la historia de cada persona que alguna vez fue explotada y encontró el coraje de decir basta. Esa noche, Casa Dorada sirvió a muchos clientes. Cada propina fue registrada correctamente. Cada empleado fue tratado con respeto. Y cuando el último cliente se fue, Camila reunió a su equipo. Quiero agradecerles a todos, dijo, su voz llena de emoción. Sé que los últimos meses fueron difíciles. Sé que muchos perdieron la fe en que este lugar podría cambiar. Pero ustedes se quedaron, trabajaron duro y merecen cada peso que ganaron esta noche. Hizo una pausa, mirando los rostros de su equipo. Esto es más que un restaurante ahora. Es prueba de que cuando defendemos lo correcto, incluso cuando da miedo, incluso cuando parece imposible, podemos cambiar todo. No solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después. Los meses siguientes vieron a Casa Dorada convertirse en uno de los restaurantes más exitosos de Guadalajara, no solo por su comida excelente, sino por su reputación como un lugar que trataba a su personal con dignidad excepcional. Otros restaurantes comenzaron a adoptar prácticas similares, presionados por la competencia y empleados que ahora sabían que merecían algo mejor. La historia de Camila se volvió viral en redes sociales, inspirando a trabajadores de servicio en todo México a cuestionar prácticas injustas y exigir cambios. Grupos de apoyo para empleados de hospitalidad comenzaron a formarse, compartiendo información sobre restaurantes éticos versus aquellos con historias de explotación. Y Mauricio Salazar, después de una investigación exhaustiva, enfrentó cargos por fraude y robo. Su caso se convirtió en un ejemplo de advertencia sobre las consecuencias de la codicia y explotación sistemática. Para Jorge Sandoval, la noche en Casa Dorada reafirmó algo que siempre había creído: que el verdadero liderazgo no se trata de maximizar ganancias a cualquier costo, sino de crear sistemas donde las personas puedan prosperar. Un año después de aquella noche transformadora, Jorge regresó a Casa Dorada para cenar. Esta vez no se disfrazó. Se sentó en una mesa excelente, y cuando Camila vino personalmente a saludarlo, vio en sus ojos no solo gratitud, sino confianza, propósito y la satisfacción profunda de alguien que había encontrado su verdadero llamado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Jorge mientras disfrutaban una copa de vino. Vine aquí esa noche buscando confirmar sospechas sobre corrupción. Esperaba encontrar exactamente lo que encontré:
Un sistema roto, administración corrupta, empleados explotados. Tomó un sorbo de su vino, sonriendo. Lo que no esperaba encontrar era a alguien con el coraje de arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Me recordaste por qué comencé en este negocio, Camila. No por el dinero, sino por la oportunidad de crear espacios donde las personas puedan brillar. Camila sintió lágrimas picar sus ojos. Usted me dio la oportunidad de ser más de lo que pensé que podía ser. No, corrigió Jorge suavemente. Yo simplemente reconocí lo que ya estaba ahí. El coraje, la integridad, el liderazgo, todo eso ya era tuyo. Solo necesitabas una oportunidad de mostrarlo. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la valentía de defender lo correcto cuando el costo parece demasiado alto. Camila Reyes arriesgó su sustento y futuro para exponer la verdad. Y al hacerlo, no solo cambió su propia vida, sino las vidas de todos los que trabajaban junto a ella. Nos recuerda que nunca sabemos quién está observando, pero más importante, no deberíamos necesitar una audiencia para hacer lo correcto. El verdadero carácter se revela cuando pensamos que nadie está mirando. Si esta historia te movió, si te recordó el poder de defender la verdad incluso cuando da miedo, compártela. Dale like para que más personas descubran que el coraje ordinario puede crear cambios extraordinarios. Suscríbete para más historias que celebran la dignidad humana, la justicia y el poder transformador de elegir la integridad sobre la conveniencia. Porque al final, no somos definidos por las injusticias que enfrentamos, sino por cómo elegimos responder a ellas. Y a veces, una sola voz valiente es todo lo que se necesita para cambiar todo.